¿Te animarás a arreglarlo vos mismo? Acompáñame en el video y te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Bueno gente, bienvenidos al canal. Una vez más, construir en tu casa. Bueno, acá como pueden ver me han llamado porque abrieron la llave de paso, se han quedado con la llave de paso en la mano. Esta es el agua general. Como ustedes pueden ver, se partió la llave de paso. Es una llave de paso esférica. Así que ahora vamos a tener que cambiar esto porque se quedó sin agua la propiedad. Así que yo ahora les voy a mostrar cómo arreglar esto. Construir en tu casa. Arreglo doméstico. No vas a necesitar llamar a un plomero. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a descubrir bien el lugar donde vamos a trabajar. Se cortó el agua general de la entrada. Así que ahora vamos a con base de cortafierro a picar. Acá ya descubrimos bien la llave de paso. Como pueden ver, este es un caño de plástico de 3/4 a rosca. Y la llave de paso, como pueden ver, de mala calidad, tiene sus años. La quisieron abrir y se partió. Sí, no sirve más. Así que para hacer un arreglo rápido y que no tengas que llamar a un plomero, un especialista, vamos a cortar el caño acá. Vamos a desenroscar la llave de paso. Le vamos a volver a poner otra. Y vamos a tener que, como de este lado no vamos a tener rosca, porque no vas a tener una terraja, entonces vamos a poner un acople rápido. Ahora vamos a ver los pasos a seguir y te voy a mostrar cómo puedes hacer este arreglo. Así que voy a comprar los materiales necesarios, que es una llave de paso, un acople rápido, cáñamo y sellarroscas. Son los materiales que vas a necesitar para arreglar esta llave de paso rota. Así que nos vemos. Bueno, acá yo ya retiré la llave de paso. Le hice un corte con la moladora, puede ser también con una sierra. Y acá simplemente desenrosqué. Puede ser con una llave francesa, una Stilson Baco o una pico del oro, como en este caso utilicé yo. Vos fíjate que hasta con herramientas rudimentarias se puede hacer este trabajo. No necesariamente tenés que tener una buena herramienta, se puede hacer con herramientas muy básicas que puede tener cualquiera en su hogar. Bueno, y acá yo ya traje la llave de paso. Sí, es de metal, es similar a la que estaba puesta, pero un poquito mejor calidad. Yo te recomiendo que le pongas este tipo, porque después viene la de plástico, que es de mala calidad. Se te va a romper mucho más rápido que lo que se rompió esta. Vamos a usar ya roscas de polipropileno y un acoplecito rápido. Siempre tenés que tener en tu casa uno de estos, ya sea medida de media, 3/4 o 1 pulgada. Nunca va a estar de más. Así que ahora paso siguiente es acá tenemos cáñamo, puede ser también teflón, pero yo uso siempre el cáñamo, que es mejor. Vas a enroscar el cáñamo en el sentido que va a enroscar la llave de paso. No lo vas a enroscar así, lo vas a enroscar siempre en el sentido que vas a ir enrollando el caño. Eso es muy importante, es fundamental. Y que se meta el cáñamo en la ranurita de la rosca. Te digo más, como podés ver, la llave de paso no corta bien, me queda perdiendo un hilito de agua. Bueno, de todas maneras, con este método también lo podés arreglar. Aunque esté perdiendo un hilito de agua, se puede solucionar también.
esa es la ventaja que tenemos. Es la única ventaja que puedes llegar a ver cuando tenés un caño de plástico y no de termofusión, porque al tener la termofusora tiene que estar muy bien cortada la llave de paso, no tiene que tener ningún registro de agua el caño, tiene que estar 100% seco y libre de polvo para poder termofusionar. En cambio, con esta metodología no es necesario que la llave de paso de corte general ande perfecto. Sería un dolor de cabeza importante, pero en este caso lo vamos a poder solucionar igual. No es un dato menor que te quería aportar. Puse el cáñamo, le vamos a, con el dedo mojado o con un clavito, con cualquier cosita te ayudas y lo pasas bien. Mojas el dedo y no te va a quedar pegado nada. Ahora vamos a enroscar la llave. Bueno, otro paso muy importante es, una vez que instalas la llave de paso, probar abriendo la llave de que corra el agua. Acá no tenemos ningún tipo de pérdida, ¿sí? Yo recién probé, salía perfecto, pero ahora hay poquita presión de agua, no va a salir ahora porque hay poca presión, pero el agua viene. Así que esta llave está en el mismo sentido como la que estaba antes, así que no te da problema. Igual esta llave, pongas como la pongas, abre igual. Así que primer paso, probás de que no haya pérdida abriendo el corte general y después proseguís haciendo lo demás para no tener que volver a retirar todo lo que hiciste si probás que te está perdiendo acá. Así que ya lo que faltaría es enroscar acá un niplecito, si es necesario cortar un poquito más y poner el acople. Cosa muy importante que no te dije hasta ahora es que tenés que tener un niplecito, porque yo, como por ejemplo en este caso no pude desenroscar el pedacito que me quedó, se me está desarmando, como pueden ver, está muy pegado. Entonces te vas a conseguir un pedacito que tenga ya rosca, o bien podés comprar en la misma ferretería un niple de 10 centímetros o 15 o lo que sea, después lo cortarás, no importa si tiene rosca de los dos lados. Lo importante es que cuando vos te enrosques, ¿sí?, en la unión acá quede lo más pegado posible. Así el acople va a funcionar mejor. Así que ese es un detalle muy importante que te quería decir. Bueno, otra cosa muy importante, como ya expliqué en varios videos, vamos a pasar la rosca. La goma, viene goma blanca, que es para caños galvanizados y de bronce, y la goma negra, que es para caños plásticos. Como puedes ver, tiene un sentido la goma. Bueno, siempre va la muesca que va a ir haciendo mella en el tubo del acople. En ese sentido va a acoplar bien en el borde, como puedes ver. Así va puesta la goma, no al revés, porque te va a perder. Así que lo único que falta es levantar un poquito este caño, introducir el tubo y enroscar. Enroscar de las dos y vas a dar agua. Si te llega a perder una gotita, lo apretas un poquito más y estaríamos ya solucionando el problema de la llave de paso rota. Y bueno amigos, ya para finalizar, como pueden ver, está la llave de paso abierta, ya tiene presión de agua y no hay ningún tipo de pérdidas. Este se puede enroscar hasta con la mano, lo vas a apretar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, lo vas ajustando y si no pierde, estaríamos. En el caso de que aparezca una gotita, vas a utilizar las llaves para ajustarlo un poco más. Y bueno, lo único que faltaría es tapar con cemento. Yo te recomendaría que envuelvas el acople con papel, ya sea de bolsa, de cemento, lo que sea, que trabaje medio independiente, y lo amuramos con concreto toda la vuelta y luego le haces un alisadito. Así que espero haberte podido ayudar, serte de utilidad con este video. Fíjate que lo solucionamos en unos 15 minutos y capaz que menos también. Te lleva más tiempo ir a la ferretería del barrio y comprar todo que arreglarlo. Y bueno, una vez más, en construir en tu casa, espero haberte podido ayudar. Nos vemos en próximos videos.